Ernesto Cordero es el primer secretario en la época reciente que llega a la Secretaría con una amplia experiencia en el Poder Legislativo. Desde allí, encabezando la Fundación Estrada, se construyeron los cimientos del sistema financiero moderno que hoy tenemos. Pasa por la banca de desarrollo y energía, ambas trincheras formativas que amplían el bagaje que aportaría Hacienda. Construye un presupuesto de egresos en el 2006 para el 2007 que merece la aprobación unánime después de un antecedente legislativo, para decirlo menos, sumamente complicado, apenas 23 días antes. Logra que la rendición de cuentas, el presupuesto basado en resultados, el sistema de evaluación del desempeño y la armonización contable dejen de ser aspiración y sean hoy mandato de ley. Le toca encabezar la Secretaría de Desarrollo Social a la mitad de la crisis del 2009. Con él, los programas de combate a la pobreza alcanzan su mejor presencia y potencia. Desde ahí, frente al Consejo, según nosotros irresponsable, de algunos nobles, hace un llamado a mantener la disciplina y a construir un camino de regreso al orden de las cuentas públicas después del estímulo contracíclico necesario y útil que por primera vez en décadas pudimos instrumentar. Ya como titular de la Secretaría, le toca armar 2 paquetes que merecieron la aprobación del Congreso. Instrumentó, frente a una oposición interna y externa, uno de los cambios de política pública más trascendentes en materia de combate al lavado de dinero. Logró incrementar la recaudación fiscal, iniciando una simplificación en trámites sin precedente. México, bajo su gestión, celebró su centenario colocando un bono a 100 años. Hoy, por cierto, el rendimiento de este bono está en 4.8%, mientras los bonos que está colocando España a 3 años tienen un rendimiento equivalente en dólares a 4.89. El país cuenta, con las decisiones que instrumentó, con las posibilidades de financiamiento de infraestructura más amplias de su historia. La política de inclusión financiera ocupó un lugar destacado en su administración. Mientras él fue secretario, 6,5 millones más de familias tuvieron acceso al sistema financiero. En el contexto de la negociación del paquete económico para 2011, consolida los andamiajes financieros sólidos para hacer frente a desastres naturales. Su liderazgo internacional se acredita en su conducción de la Asamblea de Gobernadores del BID, que resulta en un importante incremento de su capital, y en la materialización del Fondo Verde, una de las principales aportaciones de la reunión de Cancún. Además, dejó muy adelantado, y se lo agradecemos, la agenda que deberíamos de desahogar en el G20. Más allá de sus logros, su llegada a la Secretaría fue reflejo de un cambio generacional. Era una generación la que llegó a la Secretaría que empezaba sus estudios celebrando el gol de Negrete en el Azteca, para el que toda la vida no era dimensión de tiempo sino una canción de Emanuel, para los que la mano de Dios no se observaba en la Capilla Sixtina sino en el triunfo de Argentina en el Mundial, que gozaba y sufría con cada lanzamiento de tirabuzón de Fernando Valenzuela, y para los que felizmente identificaban a mí como integrante del grupo musical de Pandora y no como funcionario hacendario. Con Ernesto llega a la Secretaría una generación cuyo desempeño profesional se da fundamentalmente después del Tratado de Libre Comercio. México hace una apuesta entonces en voltear a ver hacia afuera para desarrollarse. En un contexto de pluralidad y gobiernos divididos, es el diálogo y el consenso la forma de hacer política. Y en un mundo digital, las comunicaciones son instantáneas y la respuesta que se espera de ella es también inmediata. Es una generación que ve una crisis interna a través de los ojos de sus padres y que está comprometida a no heredarla a sus hijos. Esa generación que asume la Secretaría en momentos complicados aprendió de Ernesto a estar sosiegos frente a la turbulencia y a trabajar en equipo buscando el bien de México. Aprendió a conmemorar con discreción sus éxitos brindando con chaparritas de uva, que van a ver también aquí a la salida. Ernesto nos conminó a conducirnos con temple para no parecer parejas de secundaria, que es lo que nos decía cuando lo buscábamos con insistencia. Nos recordó que nuestro desempeño se debe a México y por eso aquí también le entregamos en este acto una réplica de la bandera que está en la oficina del secretario y que fue la única testigo de las decisiones que él ahí tomó a solas. Después de la Secretaría, toca a Ernesto el reto de encabezar una bancada y seguramente presidir un poder. El talento, su enjundia, su compromiso, su buen humor, la visión y la generosidad de Ernesto aseguran que el país puede ver con optimismo su futuro. Esta oportunidad de la revelación
me permite agradecer en primera instancia al presidente Calderón la oportunidad de acompañarlo y su liderazgo, al equipo hacendario, su gran talento y compromiso, a quienes son actores del sector financiero y empresarial, su empeño, creatividad y trabajo, a los legisladores que nos acompañan, su disposición permanente de encontrar acuerdos, a los ministros de la Corte, su orientación permanente, nos guste a veces o no, de sus criterios jurisdiccionales, y a nuestras familias, su paciencia y cariño. A Ernesto y especialmente su amistad. Es una amistad que este año cumple 25 años, que empezó como compañeros en Mate Cero en el ITAM, se fortaleció construyendo acuerdos, se consolidó como colegas ambos con Agustín Carstens de secretario y jefe, y finalmente como mi jefe cuando asumió la secretaría. Es una amistad que me honra y que, habiendo surgido en el salón de clases, encontrará expresión duradera compartiendo espacios en el salón de secretarios. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes, noches a todos. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy, de vuelta a lo que yo considero mi casa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Salía del despacho del presidente Calderón cuando me nombró secretario de Hacienda y entré por la galería de secretarios. Y ahí fue cuando por primera vez sentí el peso que significa ser secretario de Hacienda. Y cuando iba entrando, sentí la mirada pesada de Paco, sentí la mirada de David y de Jesús y de Ángel, que me veían con cara de, pues a ver si es cierto. Y vi a todos aquellos que pues me precedieron en el encargo. Ahí me di cuenta que no podía fallar y que más me valía que me fuera bien como secretario. Después, ya sentado en ese escritorio, pues la vida se ve muy diferente. Yo tuve el gusto de ser subsecretario de egresos y pues conocía cómo se manejaba una parte del coche, pero no todo el automóvil. Pero ya sentado ahí, de verdad que la vida se ve muy distinta. Y ahí seguí trabajando en equipo, con un equipo del que había sido parte desde hacía varios años. Un equipo que no solo se caracterizaba por su juventud, sino también un equipo que tenía 3 características: determinación, capacidad técnica, y eran aguerridos como pocos. Y aquí me gustaría saludar a todos y cada uno de ustedes, pero para no cometer el gravísimo error de que se me pase alguno, no lo voy a hacer. Pero ustedes saben muy bien que absolutamente a todos los considero mis compañeros, mis amigos, y les tengo un entrañable aprecio. En este equipo había determinación,
determinación y una convicción absoluta de lo que implicaba ser funcionario hacendario. Para todos nosotros nos quedaba muy claro que teníamos la responsabilidad de recaudar una parte de los ingresos de todos los mexicanos que pagan impuestos y que teníamos que recaudarlo de manera eficiente y que teníamos que gastarlo e invertirlo en las cosas que más necesitaba el país. Ahí no había espacio ni para ocurrencias ni para presiones. Había que destinar cada peso en lo que más necesitara el país. También ahí había la profunda convicción de mantener el orden en las finanzas públicas y la estabilidad económica al costo que fuere. Y con esa determinación y esa convicción, pues todos trabajamos arduamente en esta secretaría. Había también ahí, en este equipo, como siempre lo ha habido en la secretaría, debo decir, ¿no? Esto no es nuevo, pero había también una capacidad técnica incuestionable. Una capacidad técnica que nos permitió y que nos permite en este momento ser un ejemplo a nivel mundial. Y en este equipo, en este recinto, están los que colocaron el bono a 100 años. En este recinto están los que aplican el presupuesto basado en resultados todos los días. En este recinto están quienes recaudan los impuestos con probablemente una de las aplicaciones tecnológicas más importantes en el mundo. Y quiero decir también aguerridos, que es probablemente lo que más me gustaba de este equipo. A este equipo le tocaron enfrentar pues muchísimas vicisitudes y muchísimas contingencias. A mí pocas veces se me va el sueño. Mi madre hubiera dicho que es porque soy un terrible conchudo, pero sí, ciertamente a mí pocas cosas me han quitado el sueño. Y siendo secretario de Hacienda, sí perdí el sueño en más de una ocasión. Y había que demostrar temple y había que tomar determinación en las decisiones que estábamos tomando. Recuerdo en particular un par, cuando, como lo menciona el secretario Meade, tomamos la decisión de restringir los depósitos en dólares en efectivo. Fue una decisión complicada, una decisión controvertida, una decisión sujeta a muchísimas presiones. Y afortunadamente la tomamos, se tomó la decisión, a un costo enorme. Y hoy, al paso de un par de años, pues se demostró que teníamos razón. Ni se detuvo la actividad económica del país y México dejó de ser sospechoso de lavar dinero sistemáticamente en el sistema financiero. Recuerdo otra que demuestra también lo aguerrido de este equipo y que nunca nos rendimos. A muchos de mis predecesores probablemente les tocó batallar con subir impuestos. A nosotros nos tocó batallar porque no nos los bajaran. Nos tocó enfrentar un embate poderosísimo y fuertísimo para bajar los impuestos, lo cual hubiera puesto en riesgo las finanzas públicas del país, la estabilidad y la recuperación que hoy gozamos. Y a lo mejor nunca nos imaginamos lo complicado que iba a ser, pero ¿quién se puede oponer a que bajen los impuestos? Y todos nos veían con cara de, compañero, qué pena me da tu caso, vete resignando, y más bien aprovechen y acomódense en esta decisión de bajar los impuestos y capitalicen un poco con un cacho de esto. Recuerdo una reunión que tuvimos con los senadores de mi partido, del PAN, donde también me sugerían que ya no había nada más que hacer. Y este equipo, convencido de que eso sería un error garrafal y que pondríamos en riesgo la estabilidad del país, pues decidimos demostrar que la Secretaría de Hacienda, al igual que desde 1821, tiene potencia para garantizar la viabilidad económica y de futuro de este país. Y con este equipo de aguerridos logramos evitar que eso sucediera. Como dice el secretario Meade, este es un trabajo incomprendido, un trabajo donde difícilmente nos agradecen
lo que se hace, porque a lo mejor no se comprende, y a lo mejor con justa razón. Pero es un trabajo que nos da inmensas satisfacciones. Yo veo a esta institución como el motor del México moderno. Una institución donde no hay espacio ni para el lugar común, ni para la anécdota, ni para la sabiduría popular, y mucho menos para las creencias. Aquí se debate y se argumenta con números en la mano. Cada alternativa de política económica que se toma va perfectamente documentada con un riguroso análisis, sustentando cada una de las decisiones. Y eso es lo que hace que esta dependencia sea lo que es hoy y que se ha venido construyendo a lo largo, pues, de los siglos. Hoy México tiene la institucionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo estoy muy orgulloso de haber sido el segundo panista que entró a esta dependencia. El primero fue don Manuel Gómez Morín y el segundo me siento muy orgulloso de que fui. Pero jamás antepuse en mis decisiones los intereses de mi partido a los intereses del país. Y espero que así siga siendo, como siempre lo ha sido. Y eso es lo que hace grande y fuerte a una institución como la Secretaría de Hacienda. Aquí se toman decisiones muy difíciles, pero nunca nos arrepentimos porque estamos ciertos que al final de cuentas es lo que se requiere, y con la satisfacción del deber cumplido siempre nos ha bastado. Veo aquí y agradezco la presencia de muchos compañeros y amigos en distintas etapas de mi vida profesional y como secretario de Hacienda. Veo al sector financiero reunido, a los bancos, a las Afores, a las compañías de seguros, y les agradezco mucho siempre su colaboración y solidaridad con la autoridad. Jamás cuestionaron una decisión de la autoridad hacendaria o regulatoria, y yo se los agradezco mucho. Veo aquí también a muchos compañeros del Banco de México, y bueno, yo creo que pues todos los aquí presentes moriremos, y miren que hay muchos muy jóvenes, antes de ver bajar las tasas de interés. Pero no importa, la lucha se hizo, argumentamos, debatimos, pero de cualquier manera quiero reconocer la gran institucionalidad del Banco de México, el gran trabajo que hacen y el pilar que significa para la estabilidad económica del país. Veo también legisladores de todos los partidos políticos de varias épocas, y a los cuales les quiero agradecer su amistad y su confianza. Las negociaciones nunca fueron fáciles, siempre fueron duras, pero se construyó una confianza que hizo que las cosas siempre salieran bien. Yo recuerdo la negociación del presupuesto del año 2006, que fue muy complicada. El presupuesto del 2007 entraba esta administración, y en esa época era subsecretario de egresos. Entonces, ahora sí que todavía no se desinflamaba uno que otro moretón y coscorrón que pasó en aquella época, y ahí estábamos, pues, el equipo de Hacienda, enviados por Agustín a negociar un presupuesto. Pues no había mucho ánimo, como se podrán imaginar, y sin embargo, a base de insistir y de construir confianza, las cosas salieron. Y ahí muchas de las decisiones que tomamos y de las contribuciones que hicimos son las más entrañables para mí. Recuerdo, por ejemplo, cuando las diputadas de la Comisión de Equidad de Género, llorando de rabia, alegaban con toda razón que no habían sido tomadas en cuenta en la elaboración del presupuesto, y de todos los partidos.
Y bueno, pues todavía no mis compañeros, los señores diputados, pues yo creo que no sabiendo qué hacer, dijeron, bueno, pues vamos a mandarlas con Hacienda y a ver cómo le hacen. Y fueron con nosotros. Y ahí no teníamos más que ofrecerles, porque nosotros no podíamos modificar el dictamen que ya estaba siendo aprobado, más que confiaran en nosotros y que muchas de sus peticiones serían tomadas en cuenta, porque eran peticiones más de forma y de rendición de cuentas que de otra cosa. Y confiaron en nosotros, y México hoy es de los países cuya presupuestación en materia de equidad de género es de las más transparentes y aquellas que se le puede dar seguimiento con mucha mayor facilidad y ha tenido reconocimiento internacional. Quiero también agradecerles, veo también a mucho círculo rojo financiero y algunos compañeros de la fuente que me acompañó mientras fui secretario de Hacienda, que me acompañaron en muchas conferencias de 6,000 pesos. Y les quiero agradecer pues su presencia y su generosidad. A muchos de los que escriben de cuestiones económicas, pues aunque rara vez les hayamos hecho caso, siempre los leíamos con mucha atención y aprendimos mucho de sus comentarios. A mis compañeros de gabinete, aquí presentes, y quiero hacer una mención especial a mi compañero de gabinete, a don Luis Héctor Álvarez, quien fue presidente de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Mientras yo era secretario de Desarrollo Social, y bueno, pues era una aventura y una enseñanza estar con él trabajando de giras. Pero bueno, a todos mis compañeros de gabinete, que tampoco voy a nombrar para no omitir a nadie, pues les pido una disculpa. Les pido una disculpa por no concederles sus presupuestos deseados, que estoy seguro muy merecidos, pero pues ustedes comprenderán que los recursos son escasos. Decirles que fue un honor servir junto con ustedes en el gabinete del presidente Felipe Calderón. Un gabinete y a un presidente que le tocó enfrentar vicisitudes y enormes retos. Al presidente Calderón le tocó enfrentar una recesión mundial, una crisis alimentaria, desastres naturales, crimen organizado, pandemias. Y sin embargo, es un presidente que se puede ir con la frente en alto, habiendo cumplido con su deber y dando resultados en casi todos los rubros. En México hay estabilidad económica, hay crecimiento y empleos, hay cobertura en salud, se construye vivienda, se construye infraestructura. No hay ningún indicador económico o social que no esté mejor hoy que cuando llegó el presidente Calderón. Todo esto fue posible gracias al liderazgo del presidente y también sin duda al esfuerzo de todos ustedes, que siempre estuvieron a la altura del reto. En lo personal les agradezco su compañerismo y amistad. A mis predecesores, a Agustín, a Paco, a Ángel, a Guillermo, a Jaime, a Pedro, a Jesús y a David, les agradezco su tiempo y su disposición. Les agradezco que jamás me escatimaron un consejo. A mi sucesor, al secretario José Antonio Meade Juribreña, le reconozco su capacidad técnica y su capacidad política. Le reconozco su conducción económica del país, aún en aguas turbulentas. Luego se nos olvida, pero el mundo sigue convulsionado, el mundo sigue incierto, y el entorno económico mundial
no es un mar de aguas tranquilas. Y sin embargo, México sigue creciendo, sigue generando empleos, y eso, sin ninguna duda, es contribución del secretario. Le agradezco también al secretario Meade su amistad fraterna y la organización de este humilde convivio. A mi familia les agradezco sus enseñanzas y su cariño. La enseñanza de que la honestidad es un principio inquebrantable y que en la vida hay que tener determinación, hay que luchar por lo que se quiere y no hay que claudicar en los ideales. A Cristina, mi compañera de aventura y lo mejor que me ha pasado, le agradezco su aliento, su entusiasmo, su compromiso, su amor incondicional, y yo no tengo la menor duda de que mis mejores momentos son cuando estamos juntos. A las viudas y viudos de Hacienda, agradecerles su apoyo y su comprensión. Cuando sus esposas y sus esposos están trabajando los fines de semana o trabajando largas jornadas, bueno, pues estábamos juntos. Y créanme que en todos ellos siempre, absolutamente siempre, existía la convicción de que debían de trabajar por un mejor país, pero siempre estaba el deseo de estar donde estaban sus seres queridos, que es su casa. Ténganles fe, son buenos muchachos, ténganles paciencia, trabajan por México. A mis amigos les agradezco 3 cosas. La primera, aguantar el desprestigio de ser amigo de un secretario de Hacienda. La segunda, que nunca me reclamaron que subía la gasolina. Y la tercera, estar allí cuando más los necesitaba. Le agradezco mucho a Santiago Carbonell el trabajo. Nunca me habían hecho una pintura. Es una sensación muy extraña. Y bueno, pues como que también le siento la mirada pesada a Santiago. Gracias. Ya voy a terminar para brindar con chaparritas como debe ser. Quiero agradecer la presencia también de muchos futuros senadores que me van a acompañar en una nueva aventura y que hicieron el favor de acompañarme. Muchísimas gracias. Pero ya voy a terminar. Y lo único que quiero decirles es que de todos y cada uno de ustedes he aprendido algo. Que de todos y cada uno de ustedes soy equipo, y que con todos y cada uno de ustedes me une un enorme agradecimiento y un cariño entrañable. Muchísimas gracias.